diputado Tucapel Jiménez. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, señor presidente. Como integrante de la Comisión de Vivienda, me referiré al proyecto de reforma tributaria desde el punto de vista de los impactos que ésta generará en dicho sector productivo y social. Como sabemos, el rol del Estado, tanto en la educación como en la salud y en la vivienda, es eminentemente preocuparse por los sectores más desposeídos. Los impactos que a mi juicio genera esta reforma tributaria en el sector vivienda, distingo al menos 5. El primero es que se restringe el crédito especial del IVA, bajando el beneficio actual para viviendas de hasta 4.500 unidades de fomento a solo viviendas de hasta 2.000 unidades de fomento. El segundo afecta con IVA la venta habitual de viviendas, sean estas nuevas o usadas, lo que no solo afectará a la actividad de la construcción y el empleo, sino que también a las familias que venden un bien patrimonial que han adquirido con su esfuerzo o que han heredado. Tercero, se aumenta el costo de los créditos hipotecarios por aumento al doble del impuesto de timbres y estampillas, lo que impacta fuertemente en las familias de menores recursos. Se suprime el crédito por pago de contribuciones de bienes raíces en la actividad inmobiliaria y agrícola, como cuarto punto. Y quinto, se tributará la venta de vivienda cuando ésta no sea la única vivienda propia, sin establecer cómo se determinará lo anterior, con el artículo muy mal redactado, ni cómo se establecerá el precio inicial de la vivienda, aquella que se construyó hace 20, 30 o 40 años. Este es un proyecto de ley, señor presidente, que pudo haber tenido en su creación las mejores intenciones, pero que lamentablemente, y gracias al populismo y a la falta de seriedad con que se abordó su elaboración y posterior debate, se ha convertido en una iniciativa que perjudica a la clase media, a los emprendedores, a las familias que más se esfuerzan en nuestro país, con un objetivo que además desconocemos, pues las autoridades aún no han señalado con claridad qué es lo que financiaremos con esta alza de impuestos. Es cierto que quienes tienen más altos ingresos deben contribuir al financiamiento de programas sociales que van en beneficio de los más necesitados a través de su carga tributaria. Ese es un acto de justicia. Pero lamentablemente, cuando el debate se aborda desde el populismo, desde las consignas, termina pasando lo que está ocurriendo hoy, donde la clase media, entre otros efectos negativos, verá como aún más inalcanzable la posibilidad de cumplir el sueño de su casa propia. Hace un rato atrás, un diputado se preguntaba ¿qué es la clase media? Hay muchos estudios que definen lo que es la clase media. Algunas ideas para que él se pueda responder a la pregunta. El 84% de la población, 14,2 millones de 17 millones de habitantes chilenos pertenece a la clase media. Se trata de familias de tamaño promedio que en el Gran Santiago alcanza a los 3,5 integrantes y las comunas más representativas son Ñuñoa, San Miguel, Macul, Estación Central, Quilicura, Independencia, Viña del Mar, entre otras. Si la población se divide en quintiles, 5 grupos, suponiendo que al medio se ubica la clase media, los ingresos para los quintiles 2, 3 y 4, es decir, la clase media, fluctúan entre 330.000 y 715.000 pesos en hogares del Gran Santiago, según la encuesta INE del año 2006-2007. Los expertos consultados sitúan a la clase media hoy en cerca de los 500.000 pesos de ingresos y los 2 millones por hogar. ¿En qué creen la gente de la clase media o las personas que pertenecen a la clase media? Mirada desde los valores que comparte, la clase media se identifica con el esfuerzo. Apelan a argumentos que son más específicos en el sentido de que yo tengo que esforzarme, porque los ricos lo tienen por herencia, los pobres lo tienen por subsidio. En efecto, los impactos que produce el proyecto de alza de impuestos que votamos hoy contempla poner término a la exención tributaria para viviendas con un costo superior a los 2.000 UF y con un tope de crédito por unidad de vivienda que bajaría de 225 UF a 100 UF. Además del aumento del impuesto de timbre y estampilla de 0,4 a 8%,
medida que significará y que sumado a la pérdida del beneficio del IVA significará un alza en el precio de las viviendas superior al 15% y que afectará a las familias de clase media que aspiran a adquirir una vivienda y que hoy gozan de una exención del 65% del IVA. Este beneficio de crédito especial de IVA a las viviendas se rebajará hasta un máximo de 100 UF, desde el tope de 225 UF actual, y será aplicable a inmuebles cuyo costo de construcción, no de venta, no supera las 2.000 UF. Esta medida afectará principalmente el valor de las viviendas del tramo entre 1.250 y 4.100 UF, es decir, casi 30 millones hasta 97 millones. Los primeros sufrirán un alza de un 12,8 y las últimas de un 11. Las de 2.500 UF, en tanto, aumentarán su precio en 13,5%. Una casa cuyo costo de obra es de 3.000 UF deberá pagar 370 UF adicionales fruto de esta medida, es decir, pagará 8,5 millones más. Por otra parte, y para transparentar esta discusión, es fundamental recordar que hoy ya se observan mayores exigencias por parte de los bancos para financiar créditos hipotecarios, dado el escenario de desaceleración económica que se registra en el país, por lo que esta modificación dificultará mucho más el acceso a créditos para la compra de viviendas, lo que afectará principalmente a familias con ingresos que van entre los 500.000 y los 2 millones de pesos. Con esta iniciativa, las familias que pretendan acceder a viviendas de 2.000 UF deberán justificar un ingreso familiar 14% mayor al actual para tener acceso a financiamiento bancario. Las familias ya han sufrido el alza de las viviendas, ya que una propiedad que hace 5 años, por distintas razones, costaba 2.000 UF, ahora cuesta 3.200. Si a eso le sumamos el alza de impuestos, las familias de la clase media no podrán acceder a la vivienda que están buscando. Por lo anteriormente expuesto, esta alza de impuestos disfrazada de reforma tributaria significará un incremento en el costo del dividendo hipotecario mensual que subirá de 25 a 28% para los que han adquirido casas con el financiamiento del 80-90%, es decir, un ladrillo al bolsillo de la clase media, especialmente para aquellas personas entre los 35 y 50 años que, según los estudios de organismos especializados en la materia, aspiran a tener una casa propia. A todos esos antecedentes que reflejan de manera patente y objetiva, alejada de todo populismo y consigna, el alza de los precios de las viviendas dirigida a la clase media, hay que agregar que el valor de estas además se verá encarecido por el alza de impuestos de timbre y estampilla, el cual se plantea aumentar de 0,4 a 0,8. Este gravamen se aplica sobre todas las operaciones de crédito y, según el gobierno, se aumentará dicho gravamen, abre de comillas, a fin de que opere como un sustituto del IVA a los servicios financieros, cierre comillas. Es decir, gracias a este equivocado objetivo de nuestras autoridades, se encarecerán los créditos hipotecarios, dificultando aún más el acceso al crédito para las familias de clase media. El gobierno ha pretendido, con su despliegue de ministros de autoridades, no solo a lo largo de nuestro país, sino que también al extranjero, señalar que esta alza es menor, que no afectará a la clase media, que su efecto será tenue y casi imperceptible, pero la realidad objetiva indica todo lo contrario, que los créditos deben pagar este impuesto y el efecto será en toda persona que necesite uno. Entonces, señor presidente, nos resulta lógico que aquellos a quienes que se pretende favorecer con alza de impuestos sean los mismos quienes la van a financiar y quienes han recibido de parte de la autoridad solo explicaciones llenas de populismo, videos odiosos y descalificaciones. Pero nadie se ha hecho cargo del alza en su costo de vida, de su imposibilidad de tener su casa propia, de las cesantías que generan las pequeñas y microempresas, del alza del precio de los alimentos, y creo que como representante de la ciudadanía debemos exigir una explicación seria y objetiva de la autoridad sobre estas situaciones y que se hagan responsables de las graves consecuencias que ella traerá para la vida de los chilenos. La izquierda, señor presidente, le ha puesto un ladrillo en cada uno de los bolsillos a la clase media. Por último, señor presidente, y con profunda desilusión, llevo casi 2 meses en el cargo. Por su intermedio quiero manifestarle a varios de los diputados que me antecedieron en la palabra, aquellos que en vez de concentrarse en la profundidad y calidad del debate que hoy nos ocupa, se dedicaron en forma destemplada y odiosa a denostar e insultar. Decirles que el insulto, la descalificación, el menosprecio y la mentira orquestada son la expresión penosa de la más absoluta incapacidad de una persona para intercambiar ideas y debatir. He dicho.
Gracias, diputado Urrutia. Compartir con ustedes, estimadas y estimados colegas, que solo quedan 43 intervenciones de acuerdo a las inscripciones parlamentarias. Tiene